Vamos a ver el tema de las oraciones complejas. Las oraciones complejas son aquellas que están formadas por una oración principal y una oración subordinada. La oración principal por sí misma tiene sentido completo y de ella va a depender una oración subordinada. Las oraciones subordinadas por sí mismas no tienen sentido completo y necesitan de la principal para tenerlo. Las oraciones subordinadas se dividen en relativa o adjetiva, completiva o sustantiva, circunstancial o adverbial, condicional y final. Comenzamos con las oraciones subordinadas relativas o adjetivas. Se denominan relativas porque van introducidas por un pronombre relativo. Y se denominan adjetivas porque en algunos casos toda ella puede ser sustituida por un adjetivo calificativo. Y al sustituirla por un adjetivo calificativo, la vamos a convertir en una oración simple. Las oraciones subordinadas relativas pueden ser incisas. ¿Qué quiere decir? Que estas oraciones van a dividir en dos a la oración principal. Como el ejemplo que tenemos aquí. La alumna cuyo padre es un escritor famoso ama la lectura. La oración principal es la alumna ama la lectura. Y cuyo padre es un escritor famoso es la oración subordinada relativa. Vamos a darnos cuenta que la oración subordinada relativa comienza donde está el pronombre relativo, que en este caso es cuyo. Y la alumna sola no puede ser una oración porque no tiene verbo. Y para que haya oración tiene que haber, porque sí, un verbo. Entonces, aquí la principal está dividida en dos por la subordinada, que es incisa. Pero también puede estar después de la principal. Ya leí el libro que me prestaste. Ya leí el libro, es la oración principal, que me prestaste es la oración subordinada relativa o adjetiva. Fíjense que aquí el pronombre relativo es que, y ahí comienza la oración subordinada. En este caso, ya leí el libro, si es una oración, no está partida en dos, porque está el verbo leer en pretérito en este caso. Los pronombres relativos son que, quién, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. La función del pronombre relativo, además de introducir la oración subordinada relativa o adjetiva y unirla a la principal, es sustituir a un sustantivo que ya ha sido mencionado en la principal, con el fin de no repetirlo. Ya sabemos que todos los pronombres sustituyen a un sustantivo. El pronombre relativo también. Pero en este caso está sustituyendo a un sustantivo que está en una oración principal. Y este sustantivo que está en la principal se denomina antecedente. Es el antecedente del pronombre relativo. Tenemos el ejemplo, los niños que encontramos en el parque son muy simpáticos. La oración principal es, los niños son muy simpáticos. Aquí la oración subordinada relativa, como vemos, es incisa y comienza donde está el pronombre relativo, que es que. Y la oración subordinada o relativa, o adjetiva, es que encontramos en el parque. Aquí, en este caso, yo puedo sustituir a la oración subordinada relativa o adjetiva por un adjetivo calificativo y decir, los niños encontrados en el parque son muy simpáticos. Y ya no tengo una oración compleja, sino una oración simple. Dice, también pueden ir introducidas por un adverbio relativo, es decir, que va a cumplir las funciones de un pronombre relativo porque va a tener un antecedente.
estos adverbios serían dónde, cuándo, cómo. El estante donde guardé los libros de castellano es el primero de arriba. El estante es el primero de arriba, es la oración principal. Donde guardé los libros de castellano es la oración subordinada relativa o adjetiva introducida por un adverbio relativo en este caso. Aquí el donde, además de indicarme un lugar, me está sustituyendo a estante en la oración subordinada. Por eso ese donde no está cumpliendo la función de un adverbio como tal, sino que está cumpliendo la función de un pronombre relativo. Entonces, es una oración subordinada relativa y no subordinada circunstancial. Como veremos más adelante, cuando veamos las circunstanciales, vamos a ver la diferencia de cuando el donde es un adverbio, actúa como adverbio, y cuando actúa como pronombre relativo. Bueno, como ya dijimos, ¿por qué se denomina relativa? Porque va introducida por un pronombre relativo. ¿Y por qué adjetiva? Porque puede ser sustituida toda por un adjetivo calificativo. Por ejemplo, los restos arqueológicos que hallaron el mes pasado han dado muchas luces acerca del hombre prehistórico. La oración principal es: los restos arqueológicos han dado muchas luces acerca del hombre prehistórico. La oración subordinada es: que hallaron el mes pasado. Ese que es el pronombre relativo, está sustituyendo a restos arqueológicos. Y el antecedente es restos arqueológicos. Pero yo la puedo sustituir fácilmente en este caso, por un adjetivo calificativo y decir: los restos arqueológicos hallados, y ya con este hallados estoy sustituyendo a la oración subordinada relativa. Hallados el mes pasado han dado muchas luces acerca del hombre prehistórico. Y estoy convirtiendo una oración compleja en una oración simple. Aquí estos ejercicios los hicimos en clases, los resolvimos en clases y ustedes lo tienen en sus cuadernos. Luego tenemos las oraciones completivas o sustantivas. ¿Por qué se denominan completivas o sustantivas? Se denominan completivas porque completan el sentido de la oración principal. Y sustantivas se denominan así porque todas ellas pueden ser sustituidas por un pronombre demostrativo, en este caso eso, y van a tener la función sintáctica de un sustantivo. Es decir, pueden ser complemento directo, pueden ser complemento indirecto, etc. Es decir, su función sintáctica va a ser la de un sustantivo dentro de una oración. Las oraciones subordinadas completivas o sustantivas pueden ser introducidas por la conjunción que. Ya no es pronombre relativo que, es conjunción que. Yo digo: nos informó que llegaría tarde. Nos informó es la principal. El que introduce la oración subordinada completiva o sustantiva. Y yo esa oración subordinada, sustantiva o completiva la puedo sustituir por el pronombre demostrativo eso y me queda una oración coherente. Yo puedo decir: nos informó eso. Y ya ahí me da a entender que esa no es una oración subordinada relativa y que ese que no es un que relativo, sino un que conjunción. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Por lo mismo, porque si yo la puedo sustituir toda por eso y me queda una oración lógica, entonces es una oración subordinada completiva o sustantiva. Ejemplo: le gustaron mucho los juguetes que le regalamos. En este caso,
que le regalamos es una oración subordinada relativa. ¿Por qué? Porque ese que me está sustituyendo a juguetes. Para no decir le gustaron mucho los juguetes, le regalamos esos juguetes. Entonces, juguetes, que es el antecedente, lo sustituyo por el pronombre relativo que. En el siguiente caso, sabemos con seguridad que vendrá muy pronto. Aquí ese que no me está sustituyendo ninguna palabra que esté, ningún sustantivo que esté en la principal. Por lo tanto, no es una subordinada relativa. Y además, el que vendrá muy pronto lo puedo sustituir por eso y me queda una oración coherente. Sabemos con seguridad eso. Entonces, es una oración subordinada, completiva o sustantiva. Estas son las que son introducidas por la conjunción que. Por ejemplo, disfruté mucho el viaje que hicimos hace 2 años. La oración principal es disfruté el viaje y que hicimos hace 2 años es una subordinada relativa. Ese que me está sustituyendo a viaje y viaje es el antecedente. Yo no lo puedo sustituir por eso porque no me queda una oración coherente. Yo no puedo decir disfruté mucho el viaje eso. Quisiera que me devolvieras los libros que te presté. Fíjese, aquí ya esto es un poco más complicado. Aquí voy a tener una oración subordinada sustantiva y una oración subordinada relativa, ambas introducidas por el que. En un caso es el que conjunción y en el otro caso es el que pronombre relativo. La oración principal es quisiera y es principal de la que le sigue. Oración subordinada es que me devolvieras los libros. Esa oración es una subordinada sustantiva, pero es principal de la que le sigue. Y vamos a ver por qué. Yo puedo decir, quisiera eso. Puedo sustituir eso, que me devolvieran los libros, pues quisiera eso. Por eso es una subordinada sustantiva, pero principal de la que le sigue. ¿Por qué es principal de la que le sigue? Porque en esa oración está el antecedente del pronombre relativo que introduce la oración subordinada relativa. Que te presté es la oración subordinada relativa y ese que, yo no puedo decir que me devolvieras los libros eso porque no me queda lógico. Entonces, ese que es un pronombre relativo que está sustituyendo a libros en la oración que te presté. Ellos nunca imaginaron que todo eso sucedería. Ellos nunca imaginaron eso. La oración principal, ellos nunca imaginaron y que todo eso sucedería sería una oración subordinada, sustantiva o completiva. Y luego busca en el colegio los zapatos que perdiste. Aquí la oración principal es busca en el colegio los zapatos que perdiste. Es una oración subordinada relativa porque ese que está sustituyendo a los zapatos en la oración subordinada, para no decir busca en el colegio los zapatos, perdiste los zapatos. Entonces, ese que sustituye a zapato para no repetirlo, porque ya sabemos que en español repetir la misma palabra no es adecuado para una buena redacción. Ok, los tipos de subordinada relativa ya vimos que son las introducidas por qué y ahora tenemos las de infinitivo. La de infinitivo, el verbo de la oración subordinada sustantivo completiva va a estar en infinitivo y además toda esa oración puede ser sustituida por eso. Me gusta conversar diariamente con mis amigos.
Me gusta es la oración principal. Conversar diariamente con mis amigos es la subordinada completiva o sustantiva de infinitivo. Y yo puedo decir, sustituir esa oración con eso. Se caracteriza porque el verbo de esa oración subordinada, sustantiva o completiva va a estar en infinitivo, como vemos aquí, conversar. Caminar hace bien para la salud. Hace bien para la salud es la oración principal. Fíjense que la oración principal es la que tiene el verbo conjugado en forma personal, y caminar es la oración subordinada completiva o sustantiva de infinitivo y es la que tiene el verbo en infinitivo. Eso hace bien para la salud. Aquí tenemos una serie de ejercicios que hemos resuelto en clase y que serán publicados aparte en la parte de archivos de academia. Entonces, con esto ya hemos visto los dos tipos de subordinadas. Las subordinadas relativas, introducidas por un pronombre relativo, y después vimos las oraciones subordinadas sustantivas o completivas. Y hicimos varios ejercicios en clase que, como les digo, serán publicados resueltos ya, serán publicados en academia en la parte de archivos.